Bien, perfecto. Vamos entonces a comenzar con lo que son las variables de estudio, ¿sí? Vamos a aprender a entenderlas, que siempre hay una confusión, es como que cuando uno habla de manera aislada de variables o indicadores o dimensiones o categorías, se pueden entender, pero cuando hay que agruparlas, ahí nos damos cuenta que quizás nos perdimos y queremos saber, bueno, ¿en qué paso estuve mal? ¿Qué no me quedó claro a mí, particularmente hablando? ¿Bien? Entonces, primero, hay un autor que a mí me encanta mucho que se llama Denis Baranger, donde él explica que en la etapa cero yo te dividí por etapas porque me parece súper importante que se pueda entender la base. ¿Me seguís hasta acá, Grisel? Sí, sí, sí. Bien, estamos en la etapa cero. La realidad lo llamé yo, ¿sí? Porque este autor que yo te cuento, Denis Baranger, explica que antes de hablar de las variables, tenemos que pensar en algo más básico todavía. ¿Qué sería eso más básico? La realidad existe. Por ejemplo, existen personas, autos, hospitales, escuelas, emociones, enfermedades, conductas, y todo esto, entre otros, forman parte de esa realidad. Eso es lo que vamos a empezar a abrir la mente desde ese punto de partida. Entonces, para evolucionar a la etapa 1, el investigador observa algo. Entendiendo la etapa 0, en esta ya vamos a imaginar, por ejemplo, que en un aula tenemos alumnos, mesas, mochilas, celulares, ¿no? Realidades. Bien, edades distintas, distintos niveles de estudio, y todo esto, entre otras cosas, existe antes de investigar. Eso ya está. Bien, entonces acá, a partir de todo esto, esta introducción importantísima para poder comprender las variables luego, es que podemos decir que partimos hacia la investigación, es decir, nace la investigación en sí. El investigador entonces observa que algunos alumnos estudian más, otros alumnos estudian menos, algunos incluso aprueban y otros desaprueban. Entonces aparece una pregunta problema, ¿sí? ¿Qué es? En este ejemplo que te coloqué, ¿el tiempo de estudio influye en el rendimiento académico? Ahora recién aparece el interés científico, eso que tanto yo les cuento y les explico a mis alumnas. Sin problema no existe investigación, ¿no? ¿Cuántas veces me habrá escuchado decir lo mismo? Si no tengo un problema, no detecto algo. Cuando quizás yo explico, bueno, ¿qué detectás vos? Hablo de esto. Que primero estamos en la etapa 0, después vamos a la 1 y ahí recién cuando detectamos, observamos, nos preguntamos. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que yo detecto, recién puedo identificar qué voy a estudiar de eso que detecté. Y acá nace el concepto de unidad de análisis, porque es algo que habrás escuchado muchas veces seguramente, Grisel, la unidad de análisis. ¿Qué es esta unidad de análisis? Bueno, es el elemento sobre el cual yo voy a obtener información. Y ahí vamos a la comisaría quizás donde vos trabajás, o una institución, y acá hay varios ejemplos. Si estudio alumnos, mi unidad de análisis entonces va a ser el alumno, ¿no es cierto? Si estudio hospitales, mi unidad de análisis va a ser el hospital. Si estudio familias, mi unidad de análisis va a ser, obviamente, la familia. Si estudio expedientes judiciales,
Mi unidad de análisis va a ser el expediente. ¿Por qué? Porque es el elemento sobre el cual yo voy a obtener información. ¿Sí? Entonces, súper importante, la unidad de análisis siempre te va a dar la respuesta a quién estudio. No te olvides si lo tenés que identificar, ¿sí? Por ejemplo, el estrés en enfermeros. ¿Cuál va a ser mi unidad de análisis? El enfermero. Violencia escolar. ¿Quién va a ser mi unidad de análisis? El estudiante. Accidentes de tránsito. ¿Cuál va a ser mi unidad de análisis? En este caso, ¿quién? ¿A quién voy a estudiar? A los accidentes. Calidad educativa. ¿A quién estudio? A la escuela. Entonces, la unidad de análisis es el qué o el quién voy a estudiar. Habrás visto que yo dije qué y quién en el proceso de ejemplo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a ver. Por ahí sacamos el sonido porque hay unos ruidos y... No te preocupes. No te preocupes. Vamos a pasar a la etapa 3. Bien, ¿qué hicimos? En la etapa 0 entendimos, entonces, me gusta hacer estos repasitos porque entonces nuestra mente se va refrescando. En la etapa 0, nosotros supimos que hay una realidad y esa realidad tiene distintos elementos, ¿sí? En la etapa número 1, entonces, empezamos a comprender qué es lo que nosotros tenemos que observar y en base a eso plantearnos la pregunta, problema que va a trazar todo nuestro trabajo luego. En la etapa 2, ¿sí? Ya aprendimos entonces a identificar la unidad de análisis, qué y quién. Y en la etapa 3, ahora necesito mirar las características, ¿sí? Y acá recién en la etapa 3 nace la variable. ¿Ves? Entonces, no puedo identificar variables si yo no hice la etapa 0, la 1 y la 2. ¿Sí? Bien. ¿Por qué yo no estudio el alumno completo como ser humano infinito? ¿Sí? Esa pregunta dentro de lo que yo siempre explico es súper importante porque acá tengo que entender que yo selecciono características específicas. Siempre suele suceder que uno quiere tomar un todo y no se puede. Para que la investigación funcione, la delimitación tiene que acompañar. Y en este caso, yo selecciono características para que eso suceda. Entonces, por ejemplo, la edad, el sexo, el promedio, la ansiedad, la asistencia. Y ahí recién entonces me pregunto, ¿qué es una variable? Ahora, una variable, para entenderla de verdad, tenemos que describirla como una característica de la unidad de análisis que puede cambiar. Por eso variable, porque varía. ¿Sí? No estudio al alumno en su totalidad, sino características que pueden variar entre alumnos. ¿Me entendés ahora? Sí o sí, no puedo tomar a un todo completo, porque no funciona así, sino más bien tengo que tomar dos características dependiendo de lo que yo esté estudiando. Generalmente son dos, dependiendo del estudio que quiera hacer, que eso fue lo que vinimos viendo. Acordate que dependiendo de si yo voy a hacer un estudio cualitativo o cuantitativo, las variables cambian, porque las características, amor, cambiaron, ¿sí? Por eso se miden distintas las variables, ¿sí? En un estudio objetivo como lo es un estudio cualitativo y en un estudio subjetivo como lo es un estudio cuantitativo. Bien, en este ejemplo que te coloqué, entonces podemos traer un poco el resumen de esto, que sería la unidad de análisis, el alumno, ¿no? ¿Qué características voy a observar de ese alumno? La edad, el promedio, la asistencia.
cambian entre alumnos. Si yo hablo de la edad, puede ser de 15, de 18, de 16, ¿no? El promedio, y no todos tienen el mismo promedio, entre ellos. La asistencia, y no todos tienen la misma asistencia, ¿no? Entonces, ahí es donde yo hablo de variables. Entonces, la variable es una característica de la unidad de análisis que puede cambiar entre los casos que yo estoy estudiando. ¿Sí? Perfecto. Ahora, esta frutinovela, vos viste que yo soy fan de la frutinovela porque siento que explica mucho mejor que la tradición, ¿no? Entonces, todo empieza en la realidad, ¿sí? En el mundo, como dice nuestra frutinovela, existen muchas cosas. Existen personas, existen escuelas, hospitales, autos. Incluso hablando de las redes sociales, existe, claro, todo lo que puede existir, nosotros tenemos que pensar antes de investigar. Y ahí vamos con la etapa número 2, que el investigador observa y se pregunta, que en lo que vinimos viendo fue la etapa 1, pero acá ya estoy desglosando más, ¿bien? Entonces, observo algo interesante y me surge la pregunta problema, ¿sí? Acá digo yo, ¿el tiempo de estudio influye en el rendimiento académico? Entonces, ¿a quién estoy estudiando si yo me quiero hacer esa pregunta? Y a eso lo llamamos unidad de análisis. ¿Quién o qué? No te olvides. Es el elemento sobre el cual voy a obtener información. ¿Quién? Puede ser alumnos. ¿Qué? Puede ser hospitales. ¿Qué? Autos. ¿Sí? ¿Qué pacientes? Quizás. Entonces, una vez que ya sé a quién estudio, pienso en qué características voy a estudiar. De la unidad de análisis elijo características que puedan cambiar, ¿sí? Y ahí recién las llamamos variables. Entonces, la variable sería la característica de la unidad de análisis que puede cambiar. Bien, por ejemplo, como dijimos ya anteriormente, en los alumnos, la edad, el promedio, la asistencia, las horas de estudio, infinidades de características que son distintos entre ellos. En los hospitales, la cantidad de camas, el nivel de complejidad, el tiempo de espera, la cantidad de enfermeros. En los autos, el color, marca, modelo, velocidad. En los pacientes, presión arterial, nivel de glucosa, edad, diagnóstico, tratamiento, infinidades de características, ¿me entendés? Entonces cada variable toma valores. Pero antes de irme con esta partecita, quiero decir algo súper importante. Por esto que yo siempre es súper importante desglosarlo de esta manera, porque ahí es donde uno recién puede percibir que quizás quiere hacer un montón de cosas y estamos trabajando con muchas variables, y las variables, fíjate que cada una se va desglosando incluso después en dimensión, indicador, en medición de indicador, ¿se entiende? Entonces ahí es donde hay que entender que no se puede abarcar todo, ¿sí? Yo voy a tomar una característica. Exactamente. Tomar un solo problema, digamos, no solo tan... Exacto. Si yo elijo mucho, son muchos problemas, son muchas tesis, muchas tesinas, muchos TFI, ¿se entiende? Entonces, ahí, por ejemplo, yo tenía una alumna que ella se recibió ya de enfermera y ella quería hablar sobre el estrés de sus compañeros, sus colegas, pero a su vez también me hablaba del pluriempleo, pero a su vez también me hablaba del clima organizacional, a su vez me hablaba del estrés del burnout, si bien se desprende del estrés, pero se lo trabaja como una variable aparte. ¿Me explico? Entonces ahí es donde nos paramos. Que yo puedo entender, y acá por eso hice un párate, de que uno observe muchas cosas dentro de un contexto.
o dentro de una unidad de análisis, como hablamos dentro de un qué sería lo de ella, porque ella hablaba de un hospital X, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pero dentro de eso, de ese qué, que es tu unidad de análisis, tenemos que seleccionar lo que vamos a estudiar, qué características vas a trabajar, y ahí cada variable toma sus propios valores. ¿Sí? Una vez que yo ya identifique la característica, recién puedo decir, bueno, las variables pueden cambiar y adoptan diferentes valores. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con datos sociodemográficos, la variable sería la edad, ¿sí? En los alumnos. Y esa edad tiene su medición, que yo le voy a poner los intervalos, 18, 22, 19, ¿no? Dependiendo de mi unidad de análisis, no voy a inventar. Yo tengo que trabajar con los datos que yo extraigo de la unidad de análisis. Entonces, lo que cambian son los valores, pero la variable sigue siendo la misma, ¿sí? No nos vamos a confundir, es súper importante. No es una variable si yo digo Juan es una persona. Esa es la unidad de análisis, no te olvides. Juan sigue siendo el alumno. Y mis alumnos son mi unidad de análisis. ¿Sí? Entonces, no es una característica, no es una variable. Sí, si yo digo rojo, eso es un valor y es sí, en este caso, puedo llegar a decir, ¿es una variable? No, tampoco. Es un valor, no es una característica, ¿está? Entonces, sí es una variable, color, porque puede ser, por ejemplo, rojo, azul, verde, etcétera. ¿Bien? Entonces hay que entender que la característica de lo que yo estoy observando y lo que voy a trabajar son las variables. Y acá te armé un esquema súper interesante porque digo, bueno, de lo que vinimos viendo hasta ahora. Realidad existen muchas cosas, muchas, ¿sí? Que fuimos mencionando algunas, pero hay infinito. Unidad de análisis, ¿a quién estudio o a qué estudio? Variable, ¿qué características estudio de esa unidad de análisis? ¿Bien? Las dimensiones, ¿qué partes tiene esa variable? Y los indicadores son qué cosas observables me muestran esas dimensiones a mí, para poder recién pasar a la medición de cómo voy a medir esos indicadores. ¿Sí? Y ahí nace el dato observable, que es el final. ¿Sí? Entonces, como nos dicen nuestros participantes de la frutinovela, investigar es mirar la realidad con esa curiosidad y poder elegir características que cambian y poder decir entonces que esas características son las variables y que con ellas podemos construir el conocimiento. Y si no cambia, no es una variable. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a continuar con las etapas. Voy a la etapa 4. La variable necesita tomar valores. Entonces, como dijimos al final de nuestra frutinovela, si no cambia, no es una variable. Bien. Entonces, acá voy de vuelta al ejemplo. Juan, 18 años. Ana, que todo en este caso sería el alumno, mi unidad de análisis. La edad es mi variable, que es la característica, que es lo que cambia. ¿Sí? Entonces la variable va a ser la edad y los valores van a ser los números. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una variable solo existe de verdad cuando puede tomar muchos valores. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Sí? Y ahí ya empezamos a ver el cuadro de operacionalización de variables como más se lo denomina, donde tenemos la primera columna, la variable. Entonces, va a estar edad, por ejemplo, ¿no? Como dijimos anteriormente. Bien. Y ahí, medición de mi variable, en este caso, valor
Ahí yo pondría 18, 22, 19, etcétera. Bien. En la etapa 5 ya voy al dato, ¿sí? Y a mí me encantan estos autores, creo que soy una fan cuando armo mis marcos metodológicos, porque ellos explican muy bien el sentir de la parte de las variables, ¿sí? Denis Baranger y Juan Zamaja dicen, el dato no aparece solo, el dato se tiene que construir. ¿Y cómo se construye el dato? Con todo lo que vimos anteriormente. Unidad de análisis, variable y valor. Y ahí recién, con estos 3 puntos encrustados y trabajados, recién obtengo el dato. ¿Sí? El dato tiene 3 partes. Unidad de análisis. ¿Qué es? ¿Sobre quién o qué obtengo información? Sobre Juan, alumno. Entonces, mi variable, ¿qué es? Y las características que estoy observando de Juan. ¿Qué estoy observando de Juan? ¿Y la edad? Ah, entonces el valor que toma esa característica, ¿cuál sería? No, Juan tiene 18. Excelente. Y ahí tengo unidad de análisis, variable y valor. ¿Sí? Entonces, recién ahí puedo delimitar y decir, Juan tiene 18 años y ahí recién estoy produciendo un dato científico. ¿Sí? Súper importante que también dicen estos autores que el dato no es algo que existe ahí afuera, como ya lo dijimos anteriormente. El dato es el resultado de combinar estos 3 elementos. Lo dicen usando otras palabras, pero significa lo mismo. Cada uno de estos autores explica que se construye ese dato. ¿Sí? Dentro de la etapa 6, ¿sí?, tenemos las variables simples y las variables complejas. Y acá es donde, como te explicaba, empieza a crecer la dificultad, porque esto es importante entenderlo para después poder crear el cuadro de variables que sí o sí las investigaciones solicitan en una gran mayoría, ¿no? Y acá digo yo, bueno, ¿por qué algunas variables son fáciles de medir, como por ejemplo la edad, el peso, la altura, ¿sí? Y hay otras que son más complejas? Entonces, una variable se podría llamar simple, sería la edad, como venimos viendo en varios ejemplos. ¿Y cómo la vamos a medir? Con los años. Listo, súper fácil, ¿sí? Lo mismo que el sexo. Son datos sociodemográficos bastante fáciles de medir y de identificar. Pero tenemos variables mucho más complicadas, mucho más abstractas, y no alcanza con una sola forma de medir. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la ansiedad, la calidad de vida, la violencia, el liderazgo, la depresión, el clima organizacional, que también mencioné un poco anteriormente, entonces una sola medición no me va a alcanzar para lograr obtener el dato, sino más bien necesito varias mediciones e indicadores para poder captarla de verdad, ¿sí?, a esa variable. Entonces, en resumen, las variables simples se miden directo y más fácil, y las variables complejas requieren varios datos para poder construir el dato. Cuando más abstracta la variable es, más complejo es obtener el dato, ¿sí? Y, por supuesto, ninguna variable se mide igual, ¿sí? La ciencia justamente trabaja para medir lo que parece intangible, lo que no podemos tocar, ¿sí? Y ahí viene, si habrás visto algún cuadro de operacionalización de variables, donde tiene la variable, por ejemplo, clima organizacional, y distintas dimensiones. ¿Por qué? Porque acá te explica claramente que no se puede hacer una sola medición, ¿me entendés?
Claro. Y ahí pasamos a la etapa siguiente, que es la etapa 7. Antes, porque ya te spoileé, acá aparecen las dimensiones, con las complejas, con las abstractas. Entonces entramos al corazón metodológico y apareció la frutinovela de vuelta, donde nos dice que las variables complejas necesitan descomponerse en dimensiones. ¿Y esto por qué pasa? Porque algunas variables son muy grandes para tener una sola medición. Es decir, son muy abstractas. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la variable calidad de vida, que es una característica que varía, pero ¿qué significa exactamente? Porque si yo hablo de la calidad de vida, tengo que incluir salud, vivienda, alimentación, educación, ingresos, bienestar emocional, ¿no? Entonces, mi variable se divide en muchas partes. Y esas partes se llaman dimensiones de estudio. ¿Sí? Por ejemplo, la variable calidad de vida, la dimensión podría ser la salud, como dijimos anteriormente. O sea, vamos a poner en la primera columna, como ves en el ejemplo, solo la variable y al lado la dimensión de la misma. ¿Sí? Entonces, la idea es que entendamos que la dimensión es una parte interna de esa variable. Y acá me voy a dar una analogía súper simple de entender, ¿sí? Donde imaginemos una pizza. A mí me encanta la pizza. Y yo digo, bueno, la pizza completa sería mi variable y mis dimensiones son las porciones de esa pizza. ¿Sí? Súper fácil. La pizza es una de las porciones y las porciones son, sus partes. La pizza es una variable y las porciones son sus partes, que son sus dimensiones. ¿Sí? Sí. Para entender un poquito cómo nosotros decimos, bueno, siempre vas a detectar que las variables sociodemográficas son las simples, pero las complejas ya empiezan a ser justamente este tipo de variables que tienen muchas dimensiones, que necesitan ser medibles para lograr obtener el dato de la calidad de vida, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿cómo mido esas dimensiones? Porque yo ya sé que mi variable es esa calidad de vida, ¿sí? Clima organizacional, la que haya yo escogido para mi investigación, pero tiene muchas dimensiones, pero a su vez no me dio la medición todavía. Acordate que, como dijimos en la variable simple, tenemos, en este caso, la variable, ¿no? Su dimensión y recién su valor. Y ahí recién sale el dato. Entonces, necesitamos entender cómo vamos a medir las dimensiones para poder obtener el dato. Este sería el paso 3 dentro de las variables complejas. Y acá aparecen los indicadores de estudio. ¿Sí? En este caso, digo, ¿por qué? Porque todavía bienestar emocional, calidad de vida, liderazgo, en este caso clima organizacional, lo que yo haya elegido, siguen siendo abstractos. No puedo medir directamente algo abstracto, entonces necesito señales súper concretas. Y ahí vamos con la variable 1, estrés académico, la dimensión, que una de ellas, síntomas emocionales, ¿sí? Y dentro de esos síntomas emocionales tengo mis indicadores. El indicador es lo que le da digamos, la opción de ser medible a mi variable. Y esto se lo denomina señales observables que me permiten conocer la dimensión. Bien, pueden ser, por ejemplo, irritabilidad, insomnio, ansiedad o cansancio, ¿sí? Entonces, fíjate vos que cada una de mis variables tiene sus propias dimensiones o características, podrías decirlo, y sus indicadores. Entonces, si yo pongo estrés académico, una dimensión mía va a ser los síntomas emocionales.
Puedo tener incluso varias, porque si yo tengo mi variable clima organizacional, voy a tener más de una dimensión de estudio. Por ende, cada dimensión a su vez tiene su indicador. ¿Sí? Sí. Entonces, la idea clave es, el indicador es la manifestación observable de la dimensión. Y ahí vuelvo y repaso. Primero identifico la variable, luego descompongo la dimensión, ¿sí?, en dimensiones esa variable, y después elijo esos indicadores que me permitan medir cada una de esas dimensiones para poder obtener el dato. Y acá entonces la escalera de las variables, como a mí me gusta decirlo, es: construimos nuestro dato paso a paso. Repasemos. Realidad, como dijimos en la etapa 0, en el mundo existen muchas cosas y muchos fenómenos. La unidad de análisis, aquí en estudio, es el elemento sobre el cual voy a obtener información. Una vez que lo obtengo, recién paso a saber qué características voy a estudiar, y ahí nace mi variable, mis variables de estudio, que sería la característica de la unidad de análisis, que puede cambiar. Y esa variable, cuando identifico la característica, voy a la dimensión. ¿Qué partes tiene esa variable? Porque puedo tener una variable simple y una variable abstracta, ¿no? Entonces ahí digo, ¿qué parte tiene esa variable? La variable compleja se divide en partes llamadas dimensiones. Puedo tener la variable sociodemográfica, que siempre se coloca al principio del cuadro de variables, y después trabajo las variables complejas ya dividiéndolas por dimensiones e indicadores. Y ahí obviamente me da pie al indicador, que son cosas observables, ¿sí? Me muestran esa dimensión, ¿sí? Yo digo, ¿qué cosas observables me muestran esa dimensión? Y ahí tengo que entender que estas son señales o manifestaciones que podemos observar o bien registrar. Para poder incluso trabajar con ese indicador viene la medición, los valores. ¿Cómo voy a medir eso? Y ahí defino cómo voy a obtener la información. Por ejemplo, instrumentos, escalas, ¿sí?, unidades, etcétera. Y ahí recién nace mi dato, que es el resultado final observable, el valor que obtengo al medir el indicador en cada unidad de análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? En una investigación sobre el estrés académico en estudiantes, la unidad de análisis sabemos que es el estudiante, ¿no? La variable, en este caso, sería el estrés académico. Las dimensiones pueden ser lo emocional, lo físico o lo conductual. De esa variable, fíjate acá, ya desglosé 3 dimensiones, hay otras, pero 3 dimensiones yo quiero tomar para medir esa variable. Bien, en estas me voy a concentrar. Mis indicadores, ¿cuál sería? Bueno, dentro de lo emocional voy a trabajar con el indicador de la ansiedad, de la irritabilidad. En lo físico, con el insomnio, el cansancio. Y en lo conductual voy a trabajar con el ausentismo, el bajo rendimiento. Entonces, ¿cómo voy a medir lo emocional? ¿Sí? Bueno, yo voy a crear una encuesta que tenga 3 dimensiones y que sea con el estilo Likert. Likert, ten en cuenta que es como una estructura. Es un autor que creó justamente este sistema para poder tener intervalos de respuesta y a la hora de bajar la información sea mucho más simple. Entonces yo pongo eje 1, emocional, y ahí pongo cada uno de los ítems, ¿sí? Ustedes se sienten, del 1 al 5 son los intervalos de respuesta, nunca, a veces, frecuentemente, siempre. Y ahí la persona va marcando, ¿sí? Me responde toda la parte emocional, después me voy al eje 2, toda la parte física, y después me voy al eje 3, toda la parte conductual. Y ahí yo cubrí mi variable, mis dimensiones y trabajé cada uno de mis indicadores, incluso los medí. Y ahí recién yo obtengo el dato, ¿sí? Que es lo que voy a analizar al final. Entonces,
Cada estudiante tendrá valores en cada indicador según la escala que yo elegí en este ejemplo. Y ahí recién aparece lo que sería la operacionalización de las variables, que es transformar conceptos abstractos en elementos observables y medibles. Entonces, lo abstracto sería pasar del mundo de las ideas al mundo de los datos concretos, es decir, todo lo que tengo en mente lo bajo a tierra correctamente, metodológicamente hablando, ¿sí? Entonces, lo más importante de todo es que no te confundas, porque la mayoría cree que la variable, ¿sí?, o la dimensión y el indicador son cosas que se trabajan por separado, y no, uno le da nacimiento al otro, ¿sí? Entonces son niveles distintos de profundidad dentro de un mismo fenómeno, que hablamos del fenómeno, que sería mi unidad de análisis, ¿sí? Entonces el ejemplo final que te añadí acá es, la variable sería el árbol completo. Las dimensiones serían las ramas. Los indicadores serían las hojas. Y la medición es cómo mido esas hojas. Básicamente, ahí sería como un ejemplo más fácil de entenderlo. Bien. Ahí voy a pasar entonces a recién poder armar mi cuadro de operacionalización de las variables.